Muy bien, buenos días. Bienvenidos a esta atención general del Hospital General de México, doctor Eduardo Licea. El día de hoy tenemos un tema súper interesante, implicaciones actuales de los psicodélicos en neuroinmunología, medicina funcional y cirugía. Para ello tenemos a un par de ponentes expertos en el tema. Y primero quiero presentar al doctor Rodrigo Domínguez Millán. Él es cirujano plástico certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva y es miembro activo de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. Además es miembro del Comité de Seguridad de la misma asociación, donde realiza investigación y redacción en protocolos de seguridad para cirugía en la práctica nacional e internacional. Además de su práctica en cirugía plástica y reconstructiva, realizó un posgrado en terapia asistida con psicodélicos con la Organización Canadiense para la Salud Mental, en donde además se realizan gran parte de los estudios clínicos aprobados actuales con medicinas psicodélicas en Canadá. Además es miembro del Canadian Psychedelic Association. Es miembro activo de NAMCPR, FILAP, ASPS, ISAPS y CPA. Damos la bienvenida al doctor Millán. Buenos días, muchas gracias por la invitación, mi estimado doctor Víctor. Es un gran privilegio estar aquí de regreso después de un año después del congreso pasado y para presentar este tema que me parece es de las primeras ocasiones en donde tenemos la posibilidad de presentarlo ante una institución específica como el Hospital General de México. Entonces, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar con mi propia experiencia como estudiante de medicina. Seguramente que hay algunos estudiantes de medicina, en donde cuando yo estaba estudiando y nos toca la clase de alucinógenos, de drogas de uso común, etc., y llegamos al apartado de psicodélicos, el doctor, el maestro nos decía: ¿saben por qué el LSD es la droga menos adictiva que existe? Solamente nadie sabía. Entonces decía: nosotros cuando estamos en el hospital psiquiátrico, los pacientes que consumen LSD están internados porque se convierten en resina de un árbol, o se convierten en el jugo de naranja que no pueden salir del vaso, o están atormentados por demonios. Entonces, por eso nunca en su vida vuelven a hacer LSD, ¿no? Entonces, y después pasamos al siguiente tema, ¿no? Entonces, esa fue mi educación en medicina de medicina psicodélica, ¿no? Eso fue así como toda la introducción que tuvimos, y todo mi salón, todos mis compañeros, ¿no? Entonces, con esa idea nos quedamos para el futuro, ¿no? Con esa idea nos quedamos como médicos, que le vamos a decir a nuestros pacientes y a nuestro círculo social y familiares, etcétera, de esa autoridad que tenemos en medicina, ¿no? Entonces, siempre me gusta poner esta frase, ¿no? De esa forma de ignorancia en donde rechazamos algo que ni siquiera conocemos bien, ¿no? Entonces, siempre invitando a la comunidad médica y científica a tener la mente abierta ante esta situación. Y específicamente con estos estudios que ya llevan bastantes años realizados. Este es un estudio que se hizo en Gran Bretaña, en donde se quiso comparar el daño causado al mismo usuario de diferentes drogas, de todo tipo de drogas, hasta el daño que se le provocaba a terceras personas, ¿no? Entonces, si observamos bien aquí, pues obviamente el alcohol, la heroína, crack, etcétera, están en las primeras partes, y después tenemos a los psicodélicos al final, que vemos en las últimas flechitas. Están psilocibina, LSD, algunos otros, ¿no? Incluso en el índice internacional de toxicología, la aspirina es 200 lugares más tóxica que cualquiera de estos psicodélicos, ¿no? Tenemos también el Global Drug Survey, en donde se hizo un estudio en las visitas a departamentos de emergencia, a urgencias, en diferentes partes del mundo, con diferentes tipos de sustancias, y vemos la estadística de las visitas a urgencias de usuarios de psicodélicos versus usuarios de otro tipo de sustancias, ¿no? Entonces, también es algo que hay que tener en cuenta para abordar estos temas. Y luego pasamos al tema del caos, el caos en el mundo, el caos en el ser humano, ¿no? Y es porque es precisamente en este caos en donde se desarrollan muchas de estas sustancias que vienen precisamente de la naturaleza, ¿no? Como son los hongos y como son muchas otras plantas. Necesitan este caos, que ahorita vamos a regresar a este caos mental que a veces viven nuestros pacientes o nosotros mismos. Algo de historia rapidísimamente. Es una historia milenaria, ¿no? Desde el principio de la humanidad está presente esta
historia previa a los psicodélicos desde las cuevas de Argelia, pasando por España, a las ceremonias de Eleusis, ¿no? En Grecia, en la antigua Grecia, en donde se comentaba que muchos de los filósofos griegos iban a estas ceremonias para recibir el apoyo de los dioses o de su mismo inconsciente para lograr estas visiones y filosofías, ¿no? Pasando a México, ¿no? En la historia que tenemos que saber como mexicanos en este tema es justamente el origen milenario nuevamente de estas sustancias, ¿no? Que se consumen actualmente y desde hace muchísimos años en comunidades tradicionales, en comunidades originarias en todo el país, específicamente los hongos psilocibinos en la Sierra Mazateca, en Huautla de Jiménez, en Oaxaca, y saber un poco de esta historia cuando el banquero de Wall Street, Gordon Wasson, y su esposa pudieron lograr llegar a hacer una ceremonia tradicional con María Sabina, una mujer mazateca que aceptó recibirlos, porque normalmente no se aceptaba recibir gente de fuera. Y después ellos publicaron este artículo en la revista Life, en donde explicaron su experiencia, cómo les fue todo esto, y a partir de ahí empezó un turismo masivo que se le llamó turismo psicodélico a México, y con implicaciones de muchos tipos, ¿no? Entonces vamos a ir pasando por varios términos para acuñar algunas generalidades, y ya vamos a pasar después a especificaciones más aterrizadas, ¿no? Entonces el término psicodélico fue acuñado por Humphrey Osmond en el 57, que significa tal cual la manifestación de la mente, o otros dicen también del alma, ¿no? En los primeros estudios, desde 1890, el alemán Arthur Hefner empezó a hacer estudios de mescalina con peyote. Después Albert Hofmann sintetizó la molécula de LSD en el 39, y posteriormente se pudo patentar para el laboratorio Sandoz, y empezó un interés muy fuerte para ver las potenciales aplicaciones clínicas de este tipo de sustancias, específicamente el LSD y MDMA, ¿no? Que ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Empezaron a tratar pacientes con adicciones, con depresión, con estrés postraumático, y empezaron a tener gran recogida en estos círculos sociales y científicos, ¿no? Entonces, hasta 1965 había más de 1,000 artículos científicos y más de 40,000 pacientes tratados con estas medicinas. Sin embargo, vino la época del movimiento contracultura, ¿no? De los 60, entonces hubo un abuso incontrolado, el tema de la guerra, etc. Entonces hubo el tema político del acto de sustancias controladas en el 1970, en donde se reclasificaron estas sustancias a Schedule 1, que significa que están en el mismo nivel que la heroína, que la cocaína, que muchas metanfetaminas, etcétera, pues que son mortales. Entonces se detuvo abruptamente toda la investigación científica hasta los 90, ¿no? En donde empezó nuevamente. Actualmente está, o sea, muy fuerte la investigación en centros importantes del mundo para realizar nuevos estudios. Poco a poco se está abriendo mucho más, está no legalizando, sino regulando y reclasificando esto, que es justamente lo que se busca en México, ¿no? O sea, no se busca la legalización, actualmente se busca una reclasificación para quitar a muchos de los compuestos de este grado 1 a otros grados, para poder llevar a cabo estudios clínicos, protocolos que lleven a cabo para asegurar a los pacientes. Que tengan en mente que los psicodélicos se pueden dividir de diferentes formas. Una de las formas más generales es los psicodélicos generales, que son el LSD, la psilocibina y el DMT, que también se encuentra en la famosa ayahuasca, ¿no? Que vamos a hablar también de eso. Y algunos que también se le pueden llamar pseudopsicodélicos, como la ibogaína, el MDMA y la ketamina, ¿no? Que ahorita también la doctora Joyce va a hablar un poco de esa parte. Cosas que hay que saber como comunidad médica, como para la gente que les pregunte, para la gente que nos diga, oye, ¿qué onda con los psicodélicos? ¿Qué está pasando con esto? Importante saber que la gran mayoría de los psicodélicos clásicos, ninguno de ellos genera dependencia, no son adictivos, tienen extrema baja toxicidad orgánica, no generan un síndrome de abstinencia cuando se dejan de usar, porque generalmente no son adictivos y no se usan constantemente, y no se conoce la dosis fatal de estos psicodélicos clásicos, ¿no? Específicos clásicos. Y otras cosas, pues obviamente tienen muchísimos efectos positivos, que son los más estudiados, que son efectos antidepresivos, efectos para adicciones, para prevención de suicidio, para temas de ansiedad, y muchos antiinflamatorios que también ahorita vamos a ver. Algunas aplicaciones clínicas, el boom de los estudios científicos, casi todos han sido obviamente en psiquiatría para desórdenes de salud mental. Y si nos fijamos en la búsqueda actual de ayer, en PubMed,
si buscas psicodélicos y cirugía, existe solamente una respuesta, que es esta, que no tiene nada que ver con cirugía, ¿no? Entonces, no hay ninguna sola investigación al respecto. Hay algunos artículos que se han publicado específicamente en oncología, en neurocirugía, en específicamente los beneficios posibles del uso de psicodélicos en esos pacientes paliativos, en pacientes oncológicos con tumores, etcétera, para el manejo de ansiedad, para el manejo de estrés, para el manejo de estrés postraumático después de vivir una situación así, ¿no? Entonces, vemos los diferentes beneficios. En algunas otras especialidades, en otorrino específicamente, se publicó el primer artículo también en otorrinolaringología, en donde se incentiva justamente a la comunidad de cabeza y cuello a investigar un poquito más. Entonces, lo que se está buscando es este cambio de percepción, ¿no? Que nos quitemos a veces esta idea como dura de tipo de drogas, de cómo vamos a juzgar estas sustancias. Y eso, ¿no? Nosotros por nuestra parte también hicimos el trabajo en cirugía plástica. Hace 3 meses se publicó este artículo en la revista Ibero-Latinoamericana y se están llevando algunos otros estudios a cabo que ahorita vamos a ver. Específicamente para el abuso y adicciones es una de las mejores maneras de buscar esta terapia alterna a estas afecciones mentales, específicamente con ibogaína, con LSD, con DMT, han tenido grandes beneficios para esto. Hay muchos estudios específicamente para trastorno dismórfico corporal. Nuestra especialidad en cirugía plástica, como probablemente algunos de ustedes saben, pues es un tema muy delicado y contraindica a muchos pacientes para cirugía, ¿no? Entonces, ayuda muchísimo en el tema de hacer más positivos los síntomas de la imagen corporal, ¿no? Estamos llevando a cabo este estudio multicéntrico con ketamina en Colombia, en Estados Unidos, en Ecuador y en México. En México actualmente, pues hay, como muchos saben, hay un desabasto actualmente, en donde se está buscando para dolor postoperatorio, para ansiedad postoperatoria y para depresión postoperatoria en cirugía plástica. Y estamos llevando, otros estudios que se han visto también, muchas aplicaciones para dolor crónico, ¿no? En específico en cirugía lo estamos enfocando para trauma de mano, para trauma facial, para cirugía de quemados, ¿no? Incluso ya empiezan a haber sugerencias para protocolos en pediatría, obviamente con muchísimas implicaciones éticas y todo, poco a poco es ir abriendo esos caminos, ¿no? Todas las posibilidades que tenemos, ¿no? En cirugía reconstructiva oncológica, en cirugía de trauma, en cirugía de quemados, en todo tipo de dolor crónico y también agudo, ¿no? Este es otro protocolo que empezamos a hacer, en donde se mandó este artículo de un par de reportes de caso, en donde vimos que nosotros, claro, no estamos dando estas sustancias a nuestros pacientes porque actualmente en México es ilegal, ¿no? Entonces simplemente pacientes que ya usan estas medicinas de forma externa y personal, pues nos cuentan sus experiencias con relación a la cirugía, con relación a la ansiedad, a la depresión que sufren o que llegan a vivir después de eventos quirúrgicos, ¿no? Entonces es muy interesante. Después podemos platicar un poquito más. Por temas de tiempo no me voy a quedar aquí. En depresión es muy importante el impacto que ha tenido para la recuperación, para el pronóstico general de pacientes, específicamente en el postoperatorio inmediato. Muy específicamente el LSD y la psilocibina han ayudado mucho, y propiedades antiinflamatorias, que ahorita Joyce va a hablar un poquito más de eso y no me voy a meter tanto en esto. Específicamente, nosotros que nos enfocamos mucho en seguridad de pacientes, seguridad y prevención de riesgos y complicaciones, pues queremos ver justamente esto, ¿no? Entonces mandamos este trabajo en donde están actualmente en revisión, que justamente busca hacer una relación de efectos adversos, reacciones adversas, riesgos que pueden pasar con diferentes medicamentos usados comúnmente en cirugía, no solamente en cirugía plástica, sino todo lo que se usa en anestesia, en cirugía general, en diferentes tipos de medicamentos que se dan para el dolor postoperatorio. Entonces se busca justamente la potencial interacción con pacientes. O sea, llega el paciente y te dice, a ver, o tú eres oncólogo y lo tienes que operar de urgencia o lo que sea, y el paciente acaba de regresar de una ceremonia de ayahuasca y te dice, oye, pero me acabo de hacer ayahuasca hace una semana. Entonces, ¿qué le dices, no? Como anestesiólogo, ¿qué le dices como cirujano? ¿Qué respuesta le tenemos a ese paciente, no? Entonces somos responsables de saber esa información y no nada más como decir, no hagas nada de eso, ¿no? Así como, abruptamente, ¿no? Entonces tener un poquito más de información al respecto. Este es otro protocolo que estamos haciendo para
las implicaciones perioperatorias en cuanto a seguridad en cirugía plástica en pacientes que están ya programados y que se operan en el postoperatorio para cirugía plástica con eso, ¿no? Entonces, específicamente lo que buscamos y lo que hemos visto mucho en nuestros pacientes en cirugía plástica estética específicamente es justamente entender que cualquier proceso quirúrgico, todos los procesos quirúrgicos, incluso los no quirúrgicos estéticos, son estresantes, ¿no? Entonces tenemos diferentes situaciones mentales desde el preoperatorio, ¿no? Como la ansiedad, el miedo a la cirugía, el miedo a las complicaciones, y en el postoperatorio también, pues obviamente el tema de la paranoia de una complicación, del dolor postoperatorio, de un rasgo obsesivo que te tenga en ese loop que te mantiene en esa somatización o depresión o un miedo al resultado específicamente. Entonces, existen muchísimos artículos publicados al respecto en depresión, en ansiedad, en estrés postraumático, en medicina, en cirugía, ¿no? Entonces, los invito también a que sepamos un poco de esto. El estrés postraumático es muchísimo, se ha estudiado muchísimo este tema con veteranos de guerra para estrés postraumático muy fuerte. En México es pionero en estas terapias, en algunas clínicas, que también probablemente Joyce ahorita va a hablar, para el cambio y la modificación de esos patrones en estas personas que sufren de esto. Lo que decíamos hace ratito en neurooncología, neurocirugía, el tema de la depresión, de la ansiedad y de los síndromes de alteraciones alimentarias, ¿no? Y en desórdenes mentales en cirugía plástica, pues específicamente vivimos una crisis actualmente de dismorfia, de trastorno corporal, de ansiedad y depresión impresionante, ¿no? Entonces justamente ayuda muchísimo para estos rasgos depresivos, obsesivos, etcétera, ¿no? Como decimos, es una fuerte contraindicación para nosotros, para operarlos, entonces esto nos está ayudando de cierta manera para, desde antes de la cirugía, que el paciente pueda entender sus motivaciones, a buscar un procedimiento quirúrgico electivo, a buscar un procedimiento estético que tal vez no va a llenar su expectativa y que tal vez está buscando llenar un vacío que viene de otro lado y no con un procedimiento traumático como es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Obviamente el consumo de psicoactivos también está muy elevado en pacientes quirúrgicos en general, específicamente en cirugía plástica, en donde hay un alto índice de abuso y de adicción para antipsicóticos, para ansiolíticos, etcétera, con profundos efectos secundarios y de adicción, ¿no? Entonces, como les decía, en cirugía plástica ya hay algunas cosas que hablan del consumo de cannabis, etcétera, que no viene siendo un psicodélico como tal, entonces no hay nada publicado a gran escala de psicodélicos, ¿no? Obviamente es impresionante o sea, muy importante lo que les tengo que recalcar en la cuestión ética. Toda esta integración a nuestra práctica clínica requiere mucho rigor y cautela y responsabilidad en la aplicación de estos protocolos porque son sustancias con implicaciones profundas en el ser humano, en la mente, y con mucha selección y cautelosa selección de pacientes, ¿no? Como muchos dicen, todos deberían probar psicodélicos para hacer un mundo mejor, pues la verdad es que no todos son candidatos al uso de estas sustancias, entonces por eso una adecuada selección y cuidadosa. Y un acompañamiento profesional, ¿no? Ya sea de manera tradicional o de manera clínica, siempre estar acompañado, siempre saberlo hacer en un buen contexto, con una buena integración y una buena intención de a dónde se le da, ¿no? Entonces siempre escuchamos estas historias en la calle, en las noticias, en internet, de estos desastres que suceden por combinación del famoso chocongo con el alcohol en la fiesta o otras situaciones en festivales o lo que sea. Entonces, pues nuevamente, ¿no? O sea, como ver estas variantes, ¿no? O sea, cómo se deben usar estas medicinas, estas sustancias para poder mitigar estos riesgos asociados, ¿no? Entonces, como conclusión, pues se requiere todavía mucha investigación. De hecho, estamos buscando abrir estos protocolos en México, en algunos lugares ya están abiertos, también en colaboración con Joyce, con otros médicos. Estamos buscando justamente instituciones en donde se puedan abrir estos protocolos clínicos con buenos estudios y buenos pacientes, con estos lineamientos legales para poder estandarizar las guías clínicas y de protocolo y para seguir descubriendo como potenciales terapéuticos, ¿no? Entonces, esta es una frase del artículo que se publicó, ¿no? Entonces, justamente esta ciencia es la que busca estar abiertos a nuevas verdades, ¿no? Siempre abiertos a aprender nuevos conocimientos y no solamente quedarnos con lo que se nos enseñó hace no sé cuántos años, ¿no? Muchas gracias. Si quieren escanear este QR, es una cuestión que estamos haciendo para justamente saber su opinión, qué opina la comunidad médica acerca de estas sustancias, ¿no? Cuál es su perspectiva y en dónde están parados en cuanto a percepción ante esto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias al doctor Domínguez. Ahora damos paso a nuestro siguiente ponente, la doctora Joyce Braverman. Ella obtiene su título de médico cirujano por la Universidad de Anáhuac. Inició su carrera primero como asistente en oncología quirúrgica pediátrica. Es ahí donde esa experiencia marcó profundamente su comprensión sobre la resiliencia y el espíritu humano frente a la enfermedad. Más adelante se dedicó a la investigación médica, donde se desempeñó como directora de investigación en una startup enfocada en medicina personalizada. La doctora Braverman ha centrado su práctica en la investigación clínica y en intervenciones que burlan el eje neuroinmunoendocrino, especialmente en contextos de estrés crónico y disfunción sistémica. Todo esto hace una visión más integrativa de la salud. Actualmente está certificada en terapias y estudios psicodélicos por el Instituto Californiano de Estudios Integrativos y explora cómo ciertas experiencias pueden catalizar una reparación emocional, regular el sistema nervioso y procesos profundos de transformación. Nos hablará un poco más acerca de medicina funcional y psicodélicos. Ahí está, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a hablar de este tema que puede ser muy controversial en ciertos hospitales y especialmente en el gremio médico. Antes de empezar, quería preguntarles a los que están aquí presentes, ¿quién de ustedes ha oído hablar de los psicodélicos como medicina? ¿Pueden levantar su mano? ¿Quién de ustedes ha probado algún psicodélico? Buenísimo. Bueno, pues les vengo a contar mi experiencia y cómo llegué a este rubro. Realmente toda mi pasión ha sido siempre a través de la ciencia y les quiero presentar algunos personajes muy importantes que abrieron el camino de los psicodélicos en la medicina actual. Roland Griffiths, neuropsicofarmacólogo de la Universidad de Hopkins, falleció en el 2023, pero él es uno de los investigadores que empezó a restablecer la experiencia mística con un potencial de sanación para la sanación del ser humano, ¿no? Empezó a hacer investigación en Johns Hopkins y habló mucho de la importancia de la experiencia espiritual y mística como parte de la sanación. Luego, Anthony Bosis, que sigue con nosotros, es un psiquiatra espectacular de NYU. Él se dedica a hacer investigación en cuidados paliativos con psilocibina. Si tienen más interés sobre este tema, les recomiendo mucho checar sus investigaciones. Y Amanda Fielding, que ella falleció el año pasado, sin embargo fue una de las pioneras más grandes de este renacimiento psicodélico, y ella publicó más de 50 artículos relacionados a la medicina psicodélica, incluyendo el LSD o ácido lisérgico en la Universidad de Londres. Y fundó la Fundación de Beckley, que se dedica a investigar muchísimas cosas sobre psicodélicos. También, si pueden, échenle un ojo. Muy importante, la pregunta que les hice antes es porque justamente muchos médicos de la salud saben que los psicodélicos pueden tener un potencial benéfico para la salud, sin embargo, carecen de mucha información. Y esto es muy importante porque la experiencia del paciente va a depender de qué tanto nosotros aceptamos o no esta rama como parte de la medicina. Hay mucho tabú y hay mucho estigma. Y esta ciencia, en lugares como Europa, Suiza, Nueva Zelanda, está avanzando de manera explosiva y si no nos ponemos al corriente, tarde o temprano nos va a llevar el tren. ¿Por qué es muy importante este tema? ¿Qué está pasando en la psiquiatría? Realmente estamos viendo que los tratamientos actuales no curan, sino más bien que mantienen los síntomas apagados, ¿no? Hay una necesidad de soluciones nuevas. ¿Por qué? Porque justamente pasando la pandemia de COVID, el porcentaje de ansiedad y depresión aumentó muchísimo. Ni hablar de lo que está pasando ahorita en el mundo con las guerras, etcétera, pero cada vez vamos a ver más estrés postraumático
depresión, ansiedad y aumento en las tasas de suicidio. Entonces estamos buscando cosas y alternativas que realmente nos permitan ayudar y trabajar con la psique humana. ¿Por qué junto estas dos ramas? Justo me encuentro terminando la carrera de medicina funcional, que es una especialidad que se fundó en 1991 por Jeffrey Bland, y lo que se dedica es mucho como lo que conocemos como medicina de estilo de vida, ¿no? Todo es basado en evidencia, nada se hace, ningún suplemento se da sin tener evidencia científica comprobada, ni ninguna dieta se recomienda sin tener estudios clínicos previos. Pero bueno, ¿qué pasa con esta medicina funcional? Lo que se requiere en la medicina funcional es restablecer la salud. No buscamos tanto tapar los síntomas de la enfermedad, sino crear en el sistema un ambiente adecuado para que el mismo cuerpo pueda restablecer la salud. La medicina psicodélica tiene muchísimo más tiempo atrás. Realmente los psicodélicos llevan años de uso en la sociedad humana. Digo, desde los ritos de pasaje de todas las tradiciones indígenas se ha identificado que han usado los psicodélicos, así que no es un experimento moderno. Sin embargo, la investigación empieza en los 50, 60 y hoy estamos viviendo un renacimiento psicodélico gracias a algunas intervenciones privadas como MAPS, que es la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, que a través de fundación privada se ha dedicado a fondear estudios y abrir caminos para que no se perdiera toda esta ciencia. La ciencia moderna cada vez se da más cuenta de este tema que a mí me fascina, que es la neuroinmunoendocrinología. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pensamientos y nuestro nivel de estrés tiene un impacto directo en nuestro sistema inmune y en nuestros niveles de cortisol. Esto lo sabemos y cada vez lo estamos reconociendo mucho más. ¿Qué pasa con la inmunidad, ¿no? Y los psicodélicos? Se ha visto en estudios que los psicodélicos tienen efectos en las interleucinas y en el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué va a hacer los psicodélicos? Es que van a actuar específicamente en los receptores de serotonina 5-HTA y 5-HTB. Y estos receptores van a ir a modificar desde la microglía hasta otras respuestas de cortisol que ahorita les voy a explicar con calma en el cuerpo humano. Existen muchísimos ya investigaciones científicas muy modernas que hablan sobre el uso de estos psicodélicos. Como saben, los psicodélicos tenemos dos tipos, los clásicos y los no clásicos. Los clásicos son tres: DMT, la dimetiltriptamina, que es parte del compuesto activo de la ayahuasca o del famoso bufo alvarius; la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos psicodélicos o psicoactivos; y la mescalina, que es el compuesto activo de los cactuses, como el peyote y el San Pedro. Los otros no clásicos tenemos la ibogaína o la iboga, que es una raíz africana de los huitis de Gabón, y también el que muy estudiado MDMA, y la ketamina, que es disociativa. Entonces empezamos a ver estos estudios en donde se ve cómo la gente posterior a recibir DMT o ayahuasca tienen un efecto directo en el sistema inmunológico, especialmente en las interleucinas 6, en la proteína C reactiva y en el factor de necrosis tumoral. Un estudio muy padre que pueden ver aquí es un estudio de la Universidad de Maastricht en Europa, de Pablo Mallorini, que lo conocí en un congreso, y explica esta investigación en donde hacen dos grupos. A uno se le da psilocibina y a otro no, y les hacen mediciones posteriores sobre los niveles de cortisol, factor de necrosis tumoral, interleucina C y proteína C reactiva. Como ven, la experiencia psicodélica, o cuando uno consume los psicodélicos, hay un pico de cortisol. O sea, realmente consumir un psicodélico es un evento estresante. Pero posterior a eso, el cortisol baja y también baja la proteína C reactiva y la interleucina 6. ¿Qué quiere decir esto? Es que realmente tienen un efecto antiinflamatorio y cada vez se ha investigado mucho más cómo es que esto sucede. ¿Por qué es importante esto? Porque obviamente cuando tenemos menos inflamación, la percepción hacia el dolor va a cambiar
Y también hay una teoría en la psiquiatría actual que muchas enfermedades psiquiátricas también tienen un componente inflamatorio importante. Bueno, un poquito más de cómo se hizo este estudio, que me parece muy interesante. Lo que hacen es medir la respuesta del cortisol después de haber tomado la psilocibina al meter la mano en un bote de agua fría y miden qué tan rápido se eleva el cortisol. Y como se ve en el grupo que tomó la psilocibina, la respuesta está mucho más espaciada. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes son menos reactivos o el cortisol tiene un pico mucho más disminuido. Esto es importante porque a la larga sí se ha visto el típico caso, la típica historia, ¿no? De que te cuentan, me dio COVID y tuve el síndrome de COVID prolongado, me fui a hacer una ayahuasca o me tomé unos hongos y me siento mucho mejor. Pues sí, claro que se siente mucho mejor porque sí hay un efecto antiinflamatorio en estas sustancias, ¿no? Realmente todo lo que sucede, ustedes saben que si estamos con exceso de cortisol o con mucha inflamación, lo que va a pasar es que vamos a disminuir el factor neurotrópico. El factor neurotrópico hace que hagamos menos conexiones, o sea, si se disminuye, que tengamos menos neuroplasticidad y hagamos menos conexiones neuronales. Esto va a hacer que nuestra memoria y nuestra capacidad de aprendizaje y capacidad de resolver problemas esté disminuida. Muchas veces en la depresión y en la ansiedad lo que sucede es que hay una rumiación constante de pensamientos, ¿no? Estamos circulantemente pensando en lo mismo. El ego está muy construido. ¿Qué quiere decir? Yo me siento mal, yo estoy mal, yo constantemente. Y cuando es depresión, normalmente esta rumiación es hacia el pasado y cuando es ansiedad es hacia el futuro, pero estamos encasillados en un pensamiento circular. ¿Qué van a hacer los psicodélicos al estimular todo esto y especialmente a ir al factor de transcripción NF-κB? Lo que va a hacer es que disminuyen las interleucinas de inflamación y aumentan el factor neurotrópico, provocando neuroplasticidad en nuestro cerebro y haciendo que esa rumiación se permita salir por un caminito nuevo. O sea, esta misma neurona que lleva un circuito constante, de pronto tiene todos estos factores y este soporte para salirse de ese pensamiento repetitivo y eso hace y nos permite sacarnos de ese patrón de pensamiento. Si tenemos menos pensamientos rumiantes, evidentemente vamos a tener menos cortisol, menos estrés y nos vamos a sentir mejor. Bueno, un poquito aquí que este es un estudio muy padre de Steven Sheridan. Él es de la Universidad de Boston, pero habla mucho sobre la microglía y la importancia de la microglía en la depresión, ¿no? Y toda esta parte de la inflamación. No me voy a meter mucho aquí, pero lo que les quiero explicar básicamente es que nosotros necesitamos de dos estados para estar bien. Necesitamos un poco de inflamación y necesitamos desinflamación. O sea, necesitamos estar estimulados y a la vez saber regularnos. El secreto es la neuromodulación, ni mucho ni poco, ¿no? Es estar en un balance y que nuestro cuerpo tenga esa capacidad de adaptarse. ¿Por qué es importante esto? Se ha visto, este es el estudio que se hizo también sobre específicamente, es un estudio in vitro, pero específicamente se detectó que el receptor 5-HT2B en la microglía hace que pase la microglía de M1 a M2, que es muy inflamatorio, a no inflamatorio. Este receptor se ve afectado mucho en las sesiones con MDMA. ¿Por qué digo afectado? Porque en dosis correcta estimulamos la microglía y generamos algo increíble para el paciente, y si nos pasamos de dosis específicamente con el MDMA, vamos a generar neurotoxicidad. Entonces también es cierto que los ciertos psicodélicos no son totalmente sanos y se pueden dar sin medida, ¿no? Se tiene que dar la dosis adecuada para generar una estimulación, y si nos pasamos definitivamente puede haber neurotoxicidad y daño. Un poquito más, si quieren saber sobre este tema, les recomiendo mucho escuchar este podcast de Huberman, que habla mucho sobre esta parte de los receptores. Entonces, justo esto lo que les explicaba, ¿no? Necesitamos encontrar el balance. Si nosotros tomamos de más,
vamos a generar una neurotoxicidad y si tomamos exactamente la dosis que tenemos que tomar, específicamente con MDMA, vamos a implementar que haya más factor neurotrópico. Aquí un poquito más de estos estudios. Estos son con psilocibina y este me parece un estudio muy importante porque justamente la psilocibina o la psilocina se usa en pacientes terminales y se ha visto que no tiene ninguna supresión del sistema inmune. ¿Qué quiere decir? Que podemos usarla sin restricción en pacientes que tengan algún problema inmunológico, que tengan cáncer, entre otras cosas. Entonces es realmente una sustancia muy segura y por eso justamente la psilocibina es la que más se ha escogido en pacientes terminales. Lo que les explicaba, lo importante de la hormesis y de la dosis efectiva y encontrar el punto exacto en donde la dosis sea la correcta. Esto mucho se habla también, se han oído el tema de las microdosis que está muy de moda. Pasa mucho que gente que toma muy poco no le sirve y gente que toma mucho se siente muy ansioso. Es muy importante personalizar siempre la dosis adecuada con los psicodélicos y es por eso que ha sido muy difícil estandarizar esta ciencia. Otra parte padrísima para ustedes es los psicodélicos en trauma craneoencefálico y todo el potencial terapéutico que tienen. Por aquí tengo una imagen muy padre de este artículo en donde hablan mucho sobre cómo estimulan el factor neurotrópico y también su efecto en el receptor sigma-1. Y les voy a pasar rápido unas diapositivas en donde se ven cómo han estudiado la psilocibina, el LSD, la dimetiltriptamina, el bufo y otros en trauma, ¿no? Muchos de estos estudios sí son en ratas, sin embargo se ha visto muchísima regeneración neuronal con el uso de estas sustancias. Está muy de moda ahorita entre atletas de alto rendimiento, gente que ha tenido trauma craneoencefálico crónico justamente por esa regeneración. Bueno, María Sabina, que ya habló de ella el doctor Domínguez, pero mazateca muy importante en la historia de México. Vamos a hablar un poquito de la psilocibina. La psilocibina actúa específicamente en el receptor 5-HT2A y en el factor neurotrópico. ¿Y qué va a hacer? Que si ven esta imagen, es precisamente una imagen en donde vemos los circuitos normales del cerebro, la primera, cómo se está conectando el cerebro, y la segunda es las conexiones del cerebro en un estudio de imagen en un paciente que está tomando psilocibina, para que vean que no es placebo, ¿no? Es muy importante que vean que todo el cerebro se empieza a conectar cuando uno toma estos psicodélicos. Se disminuye la red neuronal predeterminada y eso hace que las conexiones cerebrales empiecen a disparar por todos lados y eso permite también esta estimulación. Un poquito integrando con medicina funcional, ¿por qué es tan importante ver todo el eje completo? ¿Por qué? Si nosotros preparamos a un paciente antes de tomar un psicodélico con muchas otras intervenciones como la dieta, el ejercicio, checamos que su intestino esté bien, ¿por qué es importante? Porque el precursor de la serotonina, que es donde trabajan estos psicodélicos y también de dopamina, especialmente la serotonina, vienen del intestino, ¿no? El triptófano. Entonces, si tenemos un paciente con diarreas, con enfermedades crónicas, con inflamación crónica, claramente la respuesta va a ser muy diferente, aunque también les dé beneficio. Pero tenemos que verlo como algo más integral, ¿no? Es muy importante que no solo tratemos con psicodélicos y ya, sino que justamente veamos al paciente como algo más integral. Esto es un poquito de hongos funcionales que me voy a pasar. Muy importante, este estudio de psilocibina para depresión resistente a tratamiento y se ha visto que aumenta el resultado de remisión, o sea, de no remisión con un tratamiento de psilocibina, se ha visto que es de 25 a 50%. Y en pacientes con antidepresivos normales baja del 22 a 25%. Y luego se hizo otro estudio en donde se compara psilocibina con placebo y escitalopram con placebo y se ha visto que no hay gran diferencia, no hay una diferencia significativa. ¿Por qué esto es importante? Porque realmente los antidepresivos inhibidores de la serotonina tienen muchos efectos adversos
sin embargo la psilocibina tiene menos, ¿no? Ayuda a la neuroplasticidad, ayuda a mejorar la memoria, y sí se ha visto que el uso crónico de inhibidores de la recaptura de la serotonina, entre otros, disminuyen a veces el grosor de la corteza cerebral, entre otras cosas. Se ha usado también para anorexia. Esto es algo que utilizo mucho para explicarles. Aquí están todos los psicodélicos y la ventana de reaprendizaje social. Nosotros cuando estamos creciendo, desde niños, tenemos ciertas ventanas de aprendizaje. Por ejemplo, cuando eres niño, hay un momento en la edad en donde tu cerebro no tiene solo neuroplasticidad, tiene metaplasticidad, que quiere decir que puedes absorber la información muy fácil, ¿no? Tu cerebro es como una esponja. Así aprendemos los lenguajes, así aprendemos lo nuevo. ¿Qué pasa cuando nos volvemos adultos? Esas ventanas se van cerrando y solamente se pueden estimular a través de ciertas cosas como aprender un lenguaje nuevo, aprender a tocar un instrumento, aprender a bailar, entre otras cosas. Los psicodélicos lo que hacen es reabrir esa ventana de reaprendizaje social. Dependiendo de la duración de la terapia, es la duración de la ventana del aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que más o menos después de una sesión con psilocibina tenemos 2 semanas en las que nuestro cerebro va a estar completamente abierto a reaprender cosas. Importantísimo, es el momento perfecto para cambiar de hábitos para un paciente. Es el momento para decirle, en este momento empieza a comer diferente, empieza a hacer ejercicio, es lo que más me ha interesado, ¿no? Cambiar las creencias limitantes de los pacientes después de hacer una terapia psicodélica, porque muchas veces es lo que más cuesta trabajo cuando estamos platicando con un paciente. Misma científica hace este estudio con oxitocina, como la importancia del MDMA y la oxitocina se vio en los pulpos que no son nada sociales, les dan un poco de MDMA y se ve que estos pulpos se empiezan a abrazar. Entonces una parte muy importante de estos estudios es las relaciones, ¿no? Y las interacciones sociales, y es así como también reparan los psicodélicos muchísimo. Tema buenísimo, la microdosis, ¿no? La microdosis sé que ahorita está muy de moda, es un tema un poco complicado porque como ustedes saben no hay estandarización y no hay tiempos exactos en lo que se sabe que se debe de dar o no. En medicina funcional no damos suplementos por más de 3 meses, ¿no? Es muy importante cuando se hace una microdosis saber que puede haber gente que le va a ir muy bien o gente que le va a ir muy bien, muy mal. ¿Por qué? Porque los psicodélicos lo que hacen es amplificar lo que hay adentro de ti. Si no estás en un proceso terapéutico en donde estás tratando esto, una microdosis te puede dar incluso más ansiedad. Y hace poquito salió un reportaje, bueno, un estudio en donde se habla de el riesgo de fibrosis y valvulopatía con psilocibina y el uso crónico. Entonces, todavía no sabemos lo suficiente, creo que hay que tener mucho cuidado. También que sepan que este mismo receptor también está en las plaquetas, entonces, gente que esté con anticoagulantes también es otro tema, ¿no? De seguridad. Importante sobre la iboga o ibogaína, para que vean solamente el impacto. Justo en el congreso en el que acabamos de ir, Rodrigo y yo, donaron $50 millones para la investigación de la ibogaína, que es un alcaloide de la iboga, de esta raíz africana, que realmente cura adicción a opioides y heroína. Imagínense el potencial que tiene para sanar. Sí tiene un riesgo cardiovascular muy fuerte y muy importante. Si tienes cute largo, te puede generar un paro cardíaco. Por eso es muy importante hacerlo en un lugar seguro, en una clínica, con un anestesiólogo, y es lo que se está haciendo ahorita en México y está teniendo mucho éxito con adictos al crack y a la heroína. Bueno, si buscan van a encontrar millones de investigaciones de este año, ¿no? Hoy en día es un espectro enorme. Y bueno, el mensaje que les quiero dejar es que la salud pues no es un estado, es una red, y hay que tener equipo, hay que hacer equipo y tener diferentes manejos para problemas nuevos. Y el mensaje muy importante de Alan Watts es que una vez que recibes el mensaje, cuelga el teléfono para decirles que no se trata de estar haciendo psicodélicos todo el tiempo, sino se trata de sanar, reparar, entrar, ver los beneficios médicos, y también el chiste es estar en sobriedad y en salud y poder no necesitar de estas sustancias. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias.